atentos por favor, ¿sí? Han llevado ya problemas verticales y problemas anteroposteriores y hábitos, ¿verdad? En las anteriores clases. Bueno, problemas transversales es un tema, en verdad, súper novedoso y actual en ortodoncia. Tanto es así que se publicó un libro, no sé si lo sabían ustedes, un libro donde muchos de los docentes de ortodoncia de la facultad participamos. Fue el primer libro de ortodoncia de la facultad. ¿Estaban enterados de eso ustedes? ¿No? Miren, el libro tiene el nombre de expansión maxilar con anclaje esquelético. Es un libro clínico netamente, donde el editor principal fue el doctor José Guillermo, docente de ortodoncia de especialidad, y donde participamos varios de los docentes que les enseñamos a ustedes, ¿sí? Es el primer libro de ortodoncia en la facultad. Ortodoncia no tiene otro libro, esto se publicó el año pasado, ¿sí? Mucha de la información que les vamos a dar el día de hoy está en este libro. Solamente para que lo tengan en cuenta y vean la importancia que tiene el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿quién me lo conoce? ¿Quién me lo dice? Por un punto de su próximo paso por. ¿Quién lo conoce a él? Angle. Bueno, nadie levantó la mano, ¿no? Okay. Sí, chicos, se llama Edward Hartley Angle. Él es... ¿Quién es él? A ver, levanta la mano. ¿Quién es? No, yo sé, pero ¿quién? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? Ortodoncista, sí, claro. Padre de la ortodoncia moderna, ¿sí? El doctor Angle hizo su clasificación en el año de 1899. La publicó en una revista que se llamaba Dental Cosmos. Él hizo esta clasificación y si ustedes se dan cuenta, de 1899 hasta ahora han pasado más de 100 años, como 120 años. Y es de las pocas cosas que todavía se mantienen en ortodoncia. Eso es sorprendente, porque la ciencia avanza muy rápido y no nos atreva como para que algo dure tanto tiempo. La pregunta es, ¿por qué dura tanto tiempo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué se mantiene todavía esta clasificación? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Sí, ese es uno de los motivos. ¿Tu apellido? Marvillán. Ya, chicos, sí. Permite una comunicación entre los profesionales buena, sencilla, es de fácil entendimiento, ¿sí? Y engloba de buena manera todo lo que podemos encontrar dentro de la boca del paciente. La clasificó en 3 tipos, ¿verdad? Y cuando hablamos de diagnóstico en ortodoncia, ¿a qué nos referimos? A estas malolecciones, ¿cierto? Que son clase 1, 2 y 3. Muy fácil. Muy fácil, pero ¿ustedes creen que ya pueden clasificar a sus pacientes? ¿Que ya pueden diagnosticar a sus pacientes? ¿Es de los diagnósticos que se les hace más difíciles o ya está fácil entenderlo? Si lo comparamos con diagnósticos de endodoncia o de periodoncia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Se sienten más capaces de entenderlo o menos capaces de entenderlo que otras áreas? ¿Cómo está? Menos, ¿verdad? Menos. Y eso pasa en todas las promociones, pero no es complicado. Yo voy a intentar hoy día darles lo principal para que puedan entender cómo clasificar a su paciente, cómo diagnosticar, ¿ok? Entonces, hemos hablado
de que las maloclusiones se dividen o se pueden clasificar o digamos que catalogar según el plano espacial. ¿Cuáles son los planos espaciales? Coronal, sagital y axial, ¿verdad? Una maloclusión en sentido coronal es aquella que presenta problemas verticales. ¿Sí? Orientémonos en el espacio. Problemas verticales. ¿Qué quiere decir problemas verticales? Bóveda abierta, bóveda profunda. Problemas sagitales, antero-posteriores. ¿Sí? Antero-posteriores. Y problemas transversales o axiales son los problemas transversales, ¿verdad? Entonces, miren el ojito acá, ¿sí? Maloclusión clase 1. Etiología de la maloclusión clase 1, ¿quién me lo dice? ¿Alguien lo sabe? Clase 1. Problema dentario, netamente, ¿sí? No hay un componente esquelético. Cuando vamos a hablar de maloclusiones, vamos a pensar, ¿dónde está el problema? ¿En los huesos o en los dientes? ¿Sí? ¿En los huesos o en los dientes? ¿O en los músculos? También, ¿sí? La maloclusión clase 1 tiene un problema netamente dentario. ¿Eso qué quiere decir? Que los huesos están bien. ¿Bien cómo? Ubicados bien verticalmente, antero-posteriormente. ¿Sí? Hay un problema de exceso de espacio o de exceso de espacio, ¿sí? Si hay exceso de espacio, ¿cuál sería lo contrario? Falta de espacio. ¿Cuál es la falta de espacio? Apiñamiento. ¿Cuál es el exceso? ¿Verdad? Y clasificó también en dos, en la maloclusión clase 2, la dividió en 2.1 y 2.2, ¿sí? 2.1 y 2.2. ¿Cómo fue? 2.1 y 2.2. Ok, atenta, La siguiente pregunta va para ti. Entonces, en la 2.1 tenemos un problema esquelético. ¿Puede haber problema dentario? Sí, pero prioritariamente esquelético. Antero-posterior. ¿Qué quiere decir antero-posterior? Sagital, ¿no? Convexo no, porque la 3 es cóncava. Pero es antero-posterior. O sea, si lo miro así, el problema es que los maxilares superior o inferior están con un problema de crecimiento antero-posterior. ¿Okay? Entonces, en la 2.1, ¿qué vamos a ver? Maxilar superior hacia adelante, mandíbula hacia atrás. Puede ser una combinación o puede estar solo una de ellas presente, y es una clase 2.1, ¿verdad? Eso es un problema antero-posterior, entonces. Funcional, la clase 2 división 2. Cuando hablemos de clase 2 división 2 tenemos un problema muscular, un problema funcional, donde la etiología muchas veces son la presión de los labios en los dientes. ¿Puede haber un componente esquelético aquí? ¿O no? ¿Quién cree que sí? O aquí no hay problema esquelético. Sigue siendo una 2, chicos. ¿Sí? La 2 tiene problema esquelético. Aquí le podemos agregar que puede tener un problema vertical también. Pero aparte de eso, también es antero-posterior. Si ustedes se dan cuenta, estos dientes están palatinizados. De arriba están vestibularizados. Pero las bases óseas podrían estar también alteradas, igual que en la 2.1, antero-posterior. Pero la etiología, no se olviden, funcional. ¿Qué significa etiología? ¿Quién no sabe? ¿Me entienden cuando digo etiología? A ver, ¿quién de mi grupo de laboratorio? Los que saben de la analogía del COVID. ¿Quién me lo dice? Nicole, ¿dónde está Nicole? Nicole, ¿oyes? ¿Dónde está? A la vez. Es el origen de la palabra. ¿Se fue? Nicole, ¿dónde está? Tere. ¿Cómo fue? A ver. ¿Te acuerdas o no? Te olvidaste.
palabra. ¿Ninguno se acuerda? La pregunta que dice el Chicos, ¿cuál es la etiología del COVID? ¿Qué es lo que necesitamos para que nos dé COVID? El virus, ¿verdad? Si no tenemos el virus, no nos da el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, en las conclusiones, la etiología es lo que les estoy poniendo en rojito, ¿sí? Después el paciente puede tener relación moral 1, 2, 3, cualquiera de ellas. Camina 1, 2, 3. Inclusive podría haber una mordida profunda en la 1 y no necesariamente tiene que ser 2, 2. Ok, chicos, atentos acá. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo todos? Voy a preguntar, ¿sí? Y entonces, la clase 3, problema esquelético anteroposterior, igual, pero con una cuestión inversa a la 2-1. ¿Cómo estaríamos en la 3? Mandíbula retroída, maxila retroída, ¿verdad? Ok. Espero habernos orientado mejor con esto, ¿sí? Y bueno, en ortodoncia hablamos. Ahora pregunta, ¿qué es ortodoncia? ¿Sí? Ortodoncia es entender cómo es que pasamos de esto a esto, ¿sí? ¿Cómo llegamos de un rostro así a un rostro así? Así es. Analizamos mucho lo que es la estética facial, ¿sí? La estética, no solo la estética integral, sino la estética facial también. Y por eso tenemos que entender preguntas. Por ejemplo, ¿cómo crecemos? ¿Quién o qué gobierna este crecimiento? ¿Cómo un embrión de 33 milímetros puede llegar hasta un adulto de 1,70 m? ¿Por qué algunos procedimientos ortopédicos, la especialidad se llama, acuérdense, ortodoncia?